Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les quiero a ustedes explicar cómo instalar la versión del kernel 5.10, exactamente la 5.10.15 que salió el día de ayer, 10 de febrero, en Ubuntu 20.04. Pero hago algunas aclaraciones. Este mismo video les puede servir a ustedes de guía para instalar las versiones del kernel más recientes, dependiendo de la fecha en la cual ustedes vean este video, en las versiones de Ubuntu que sean igual también las más recientes, es decir, una versión 21.04, 22.04, etcétera. El procedimiento vendría a ser el mismo. Y segunda aclaración, este video también puede servir para instalar esta misma versión del kernel en las distribuciones que están basadas en Ubuntu, pero únicamente en los sabores oficiales, es decir, en las siguientes distribuciones: Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Boogie, Ubuntu Studio, Ubuntu Mate, Ubuntu Kylin y Xubuntu, que son distribuciones que son reconocidas por Ubuntu propiamente como hijas, ¿no? Como sabores oficiales de él, ¿sí? Distribuciones como por ejemplo Linux Mint, Zorin OS, son distribuciones que son basadas en Ubuntu, pero Ubuntu no la reconoce como un sabor oficial de él, ¿sí? O sea, no tiene como, digamos así, un lazo familiar. Sería como una manera de explicarlo. Ahora, aquí en la página del kernel de Linux ustedes pueden ver justamente cómo va el desarrollo del kernel y en qué versiones se encuentra. Hay unas versiones que se encuentran con largo soporte, con soporte extendido, ¿sí? Entonces, digamos, se pueden estar instalando en algún equipo de determinados recursos y van a ser versiones que van a ser mantenidas por un par de años por los desarrolladores del kernel, ¿no? La versión 5.10 no sé si será una versión de largo soporte o no, pero como ustedes se pueden dar cuenta, ya están trabajando en una versión 5.11 que ya va en la release candidate, creo que se dice, número 7. ¿Sí? Entonces ellos cada vez que van como que avanzando en el desarrollo de esta versión 5.11, ellos van publicando para que las personas pues puedan descargarlas, puedan hacer pruebas, etcétera. Llega a determinado momento en el cual ya lanzan la última candidata, la última versión, puede ser por ejemplo la RC11, la RC10, y ya finalizan ahí y dan por concluido que el desarrollo de esa versión del kernel 5.11 ha finalizado y la pueden lanzar ya. Entonces se convertiría la 5.10 en una versión estable, al igual, perdón, la 5.11 en una versión estable al igual que la 5.10.15. Inicialmente cuando salió estaba solamente así, 5.10, ahora está en la 5.10.15. Entonces ha ido actualizando. Ahora, muchas distribuciones, como es el caso de Ubuntu, toman esos desarrollos que se van haciendo y empiezan, por así decirlo, a adaptarlo a su distribución, ¿sí? A hacer de igual manera las pruebas. Y ya cuando las tienen ya finalizadas, ellos lanzan, en este caso pues Ubuntu nos ofrece una manera muy fácil de actualizar y de instalar el kernel 5.10.15. Y es a través de paquetes.deb. Yo a ustedes les voy a dejar este enlace, justamente este enlace, en la descripción del video, porque ustedes se van a fijar que aquí ustedes van a tener justamente todas las versiones del kernel en las cuales Ubuntu, digámoslo así, ha tomado, ¿no? Vemos por ejemplo kernels de la versión Trusty de Ubuntu, el kernel 3.14 y así sucesivamente. Miren los desarrollos, o sea, 3.14.61.62. O sea, se están actualizando mucho. Y bajamos, seguimos bajando. Y por aquí encontramos ya más abajo la 5.10. ¿Ven? Esta fue la que se lanzó en diciembre. Luego se empezó, por así decirlo, a actualizar a la 5.10.1, 5.10.2, la 5.10.3 y así sucesivamente hasta la actual que salió el día de ayer, que es la 5.10.15 del 10 de febrero del 2021, que es justamente la que vamos a instalar el día de hoy. Ahora,
de todos estos paquetes, ¿cuáles descargo? Descargamos 4. Este es uno, Linux Headers Generic, vamos a descargarlo. Ahora, este que dice Low Latency, la verdad no recuerdo por qué trae este nombre, no lo recuerdo muy bien, pero este no lo descargamos. Los que digan Low Latency, no. Entonces del primero pasamos al tercero, descargamos este. Ahora, pasamos también al cuarto y lo descargamos, verificamos que no diga Low Latency. Si de pronto alguien en los comentarios nos puede refrescar la memoria a todos, o bueno, yo también lo puedo buscar y después lo publico. Descargamos este paquete que sería el tercero y nos faltaría uno que sería este de acá. ¿Ven? Que este dice Generic, no dice Low Latency. Entonces descargamos este y vamos a aceptar y vamos a esperar a que descargue. Listo. Deben de estar aquí en la carpeta de descargas claramente. Veamos dónde están. ¿Dónde están? Aquí están. Lo que voy a hacer es cortarlos. Y yo por aquí tengo una carpeta que se llama kernel 5.10. Listo. Ahora voy a cerrar un momento la terminal y voy a hacer lo siguiente. Clic derecho sobre la carpeta, o bueno, por fuera, y le doy donde dice abrir en terminal para que ya pues la terminal justamente abra en esa ubicación. Después de esto lo que vamos a hacer es instalar esos paquetes que descargamos. Ahora, ¿qué versión del kernel tengo yo en mi máquina? Pueden conocerlo de varias formas. Por ejemplo, con el programa NeoFetch, él nos muestra aquí que mi kernel es el 5.8.0-43-generic, ¿sí? También puedo conocerlo con el comando uname-r. Me sale la versión del kernel. Entonces tengo la 5.10 y confío que después de instalar el kernel, si mal no estoy, me pedía reiniciar la máquina, pero ya tendría que aparecer la 5.10.15. ¿Listo? Ahora, el comando que vamos a utilizar para esto va a ser sudo dpkg -i *.dep, es decir, instáleme todos los paquetes .dep que están dentro de esta carpeta. Enter y luego escribo mi contraseña y él empieza a instalar todos los paquetes. Ahora, una razón por la cual es importante tener un kernel actualizado, sobre todo si estamos utilizando equipos recientes, es por la siguiente razón, y es que el kernel, o una de las funciones del kernel, aquí pues citando propiamente información de Red Hat, una de las funciones del kernel es controlador de dispositivos, actúa como mediador o intérprete entre el hardware y los procesos, ¿sí? Entonces, justamente cuando Ubuntu no le reconoce a ustedes un driver de la inalámbrica, no le reconoce a ustedes el brillo de la pantalla, no le reconoce a ustedes el sonido, significa que algo en el kernel está ocasionando que ese dispositivo, ese controlador, no sea reconocido de manera correcta. Es posible que tenga soporte para una versión anterior u otro modelo de ese dispositivo, pero no concretamente para ese. Entonces muchas veces uno recurre a buscar otras soluciones, o por ejemplo a buscar que si mi dispositivo no está soportado completamente por el kernel de Linux, a buscar dentro del kernel de Linux un driver que me pueda a mí ayudar a reconocer el dispositivo que tengo, que fue exactamente lo que yo hice con mi Lenovo. Propiamente el kernel 5.10, el 5.10, no el 5.10.15, seguía sin reconocer mi touchpad. Que hice en el video anterior, en el que yo les mostraba a ustedes pues un poco el comportamiento que tuvo Ubuntu en mi Lenovo IdeaPad 3 en el Ryzen 5 4500U. En ese equipo Ubuntu recién lo instalé, traía el kernel 5.4
y el kernel 5.4 no me permitía bajarle el brillo a la pantalla, ¿sí? En primer lugar. Segundo, no le funcionaba el touchpad. Y ya, básicamente eran esos dos problemas. La inalámbrica funcionaba, el Bluetooth parecía que también. ¿Qué sucedió? Actualicé el kernel 5.8, lo hizo automáticamente Ubuntu. Y al subir al kernel 5.8, ¿qué hizo? Ya me permitía a mí, por ejemplo, controlar el brillo de pantalla, es decir, reconoció, llamémoslo así, el adaptador de la pantalla, el modelo de la pantalla, el driver, el dispositivo, y me permitía a mí ya controlar el brillo de la pantalla. Antes no lo permitía hacer, pero seguía sin reconocerme el touchpad. Me actualicé a la versión 5.10, todo siguió funcionando perfecto, sonido, Bluetooth, el Wi-Fi, menos mal, todo. El touchpad seguía sin funcionar. Y buscando, pues justamente las personas decían, aún no hay un soporte como tal completo al touchpad que traen estos modelos de Lenovo, que son recientes porque apenas salieron el año pasado. No hay un soporte como tal concreto aún a ese modelo de touchpad, ¿sí? Del fabricante. Pero claramente pues sí hay soporte para otros touchpad de ese mismo fabricante. Creo que el fabricante era Elan, no sé si lo tengan en mente. Ese fabricante como tal del touchpad, ¿no? Del dispositivo. Entonces pues ahí lo que yo hice en el video anterior fue como que, bueno, como no está programado, no está compilado el kernel para reconocer este touchpad en específico, pues entonces utilice otro, ¿sí? Otro controlador, podemos llamarlo, para que me permita utilizar el touchpad. Y justamente eso hice y funcionó, ¿sí? Y tengo todas las funciones normales del touchpad sin ningún problema. Pero me tocó acudir a esa opción. Entonces, por esa razón es muy importante que muchas veces, si no está funcionando algo dentro de nuestro equipo, quizás el sonido, bueno, qué sé yo, la inalámbrica, el brillo de la pantalla, el Bluetooth, busquemos la forma de actualizarnos, ¿sí? De actualizar el kernel. Ahora, aquí el kernel ya ha finalizado su instalación. Veamos si él lo reconoce. No, aún sigue reconociendo el 5.8. Tengo que reiniciar para que me reconozca a mí como tal el 5.10.15. Pero para finalizar esta parte del video, pues no todos son muchas veces buenas noticias. Es posible, como este equipo en el cual estoy haciendo las pruebas, pues es un equipo que tiene, o sea, es un Intel Pentium, pero este equipo tiene unos 10-11 años de uso. Una de las desventajas muchas veces cuando nos actualizamos a un kernel muy reciente es que podemos perder el soporte que se le dan a ciertos hardware, a ciertos dispositivos. Es decir, yo puedo subir a la versión 5.10 del kernel, perfecto, es la última, es la mejor, ¿sí? Pero puede que esa versión del kernel deje de tener soporte para la tarjeta inalámbrica que está utilizando este portátil. Es posible que deje de tener soporte para el Bluetooth, es posible que deje de tener soporte para el sonido, ¿sí? Porque como son dispositivos que ya llevan mucho tiempo, ellos necesitan estar actualizando, entonces le quitan el soporte en cierta medida a algunos dispositivos para agregar soporte también a otros más recientes. Entonces muchas veces actualizarnos a un kernel más actual no es lo mejor cuando tenemos sobre todo máquinas antiguas. Por eso están los kernels, digámoslo así, de unas versiones mucho anteriores, pero que son kernels que están digámoslo así, mantenidos o soportados con soporte y actualizaciones por un periodo de tiempo mucho más largo que las versiones que no lo están y que constantemente se están actualizando. Dicho esto, pues vamos a cerrar, vamos a reiniciar, voy a pausar el video y cuando lo reanude ustedes se darán cuenta que pues ya estaré con la versión 5.10.15 del kernel. Bueno, ya he reiniciado la máquina, el portátil, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues sigo usando el mismo equipo, el Intel Pentium, el Compact,
y la versión del kernel que me aparece ya es la 5.10.15. ¿Listo? Es decir, hemos actualizado el kernel de la 5.8 en la cual nos encontrábamos a la 5.10.15. Si yo escribo un name -r, igualmente también me muestra que tengo la versión 5.10.15. entonces es el procedimiento que deberíamos hacer para actualizar el kernel de una manera sencilla si estamos utilizando Ubuntu o alguna de las distribuciones de los sabores oficiales de Ubuntu. Desconozco, la verdad, creería que sí, que proyectos como Zorin, Linux Mint, quizás ellos tomen el kernel que se publica en la página oficial del kernel.org, lo tomen y lo compilen, por así decirlo, y creen el paquete para Linux Mint. O no sé, ya ustedes miran en los comentarios si utilizan estos mismos paquetes .deb. En teoría podrían también utilizarlos e instalarlos, o sea, no le veo como mayor inconveniente. Ahora, sucede, por el momento parece que todo está funcionando. Tengo inalámbrica, sonido, funciona, el micrófono igual, pero ¿qué pasa si me hubiera dejado, por ejemplo, de funcionar la inalámbrica? ¿Qué pasa en ese caso? Yo puedo hacer dos cosas. La primera es buscar una solución, ¿sí? Matarme la cabeza un rato en internet buscando una solución. Puede que la encuentre, como puede que no. La segunda sería regresarme a la versión 5.8, que era donde estaba todo funcionando y donde no tenía ningún problema. Pero ¿cómo hago yo eso? Devolverme a una versión anterior. Resulta que cuando ustedes inician Ubuntu, voy a mostrarlo acá quizás en internet con una imagen. Ustedes apenas está arrancando el equipo, si mal no estoy, ustedes deben de presionar la tecla E o alguna tecla, es que no recuerdo qué tecla. La idea es poder ingresar a las opciones avanzadas de Ubuntu. En esas opciones avanzadas de Ubuntu se van a listar todos los kernels que están instalados en el equipo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, opciones avanzadas de Ubuntu. Veamos para acá una imagen que nos sirva. Creo que esta nos puede servir. Vamos a verlo un poco más grande. Vamos por acá. Vean, este normalmente es el menú que les debería a ustedes salir al inicio. Por lo general no sale porque siempre empieza a cargar Ubuntu y todo, pero tenemos que hacer que salga. No recuerdo si es con la tecla E o con qué tecla, pero cuando logremos que este menú nos aparezca, le damos clic donde dice opciones avanzadas de Ubuntu, y después de eso nos aparecen los kernel que están instalados en Ubuntu, ¿sí? En este caso ustedes se pueden dar cuenta que esta fotografía nos muestra que este equipo tiene el kernel 4.4.0.15 y el 16. Ustedes ven aquí de este lado un asterisco, significa que el equipo por defecto está arrancando en la versión del kernel más reciente, que es la 16. En este caso, la de nosotros sería la 5.10.15. Si yo noto que de pronto dejé de tener soporte para algún dispositivo, el Wi-Fi ya no me funciona, o me dejó de funcionar el sonido, el micrófono, el Bluetooth, ya no me baja el brillo de la pantalla, no me funciona el touchpad, ¿sí? Es decir, esa actualización del kernel cayó mal a mi máquina. Entonces lo que hago es entrar a las opciones avanzadas de Ubuntu y elegir la versión del kernel que tenga anterior a la más reciente. En este caso, pues nosotros iniciaríamos Ubuntu con la versión 5.8. Iniciamos y Ubuntu carga sin ningún problema, ¿sí? Ubuntu carga utilizando esa versión, la 5.8. Ahora, después de eso, pues habría que, por ejemplo, modificar, ¿sí? Hacer unos ajustes para que Ubuntu nuevamente, cuando vuelva a iniciar la máquina, arranque por defecto con el kernel 5.8 para este ejemplo, ¿no?
o aquí utilizando esta imagen que arranque con la versión 4.4.0.15. listo, que es la versión del kernel en donde todo me funcionaba. Y después ya puedo mirar si elimino la versión 5.10, ¿sí? O qué hago. O me espero quizás a que salga una nueva versión del kernel y la instalo a ver si de pronto las cosas mejoran o no. Pero lo recomendable, por ejemplo, en este caso mío, que tenía la 5.8 y que me actualiza la 5.10, es por lo menos dejar la 5.10 que me está funcionando, pero también dejar la 5.8, no apresurarme a eliminar esa versión del kernel. Hay algunas personas que, por ejemplo, aquí se les empieza a armar un listado tremendo. O sea, por ejemplo, aquí pueden tener la 4.4.0-14, la -13, la 12, la 11, la 10. O sea, tener tantas versiones del kernel ahí instaladas, pues como que tampoco, ¿no? Entonces uno puede eliminarlas y pues en mi caso personal, ¿yo qué hago? Yo únicamente dejo instaladas la actual, que es la que estoy utilizando, y la anterior a esa. Es decir, dejaría la 5.10, sí, porque es la que está cargando por defecto, y dejaría la 5.8, que yo sé que pues es la que venía utilizando sin ningún problema, ¿sí? Es posible que muchas veces algún error del kernel, un kernel panic, me impida a mí arrancar por la 5.10. Entonces inmediatamente voy a opciones avanzadas de Ubuntu e intento arrancar por la 5.8 y puede funcionar, ¿sí? Y digámoslo así, salvo la patria. Entonces quería hacer como estas pequeñas aclaraciones. Este video quizás ya se torna un poco largo, pero quería dejar esos puntos en claro. Ahora, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan la pueden dejar en los comentarios del video, me la pueden escribir por Telegram, por correo, por Instagram, por Twitter, pero les recomiendo mucho el Telegram y el correo electrónico, sobre todo esos dos medios. En Telegram lo pueden hacer, pueden escribir personalmente o se pueden unir al grupo que les dejaré nuevamente en la descripción del video, al igual que todos los medios de contacto, para que ustedes se unan a ese grupo y pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, cualquier problema, láncenlo al grupo. Hay más de 200 personas ahí ya en el grupo, que muy amables todos, que le pueden colaborar a resolverle su ayuda, su pregunta, su inquietud. Ahora sí, no siendo más, me despido y nos vemos en un próximo video.